Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Y gracias a Dios porque me permite seguir con esa misión, con ese compromiso de seguirle dando la respuesta al Señor. Yo creo que mientras Dios me permita seguir con vida, le voy a seguir sirviendo para darle la gloria a Dios Padre. Mi nombre es Guillermo Nuño Reyes y ustedes, mis amigos, me conocen como Memo Nuño, y aquí estamos nuevamente. Les comparto los números telefónicos de Monte María Radio y Televisión para si gustas hacer algunos saludos, algunas intenciones, algunas preguntas. Los números telefónicos son 689-7390-91 y 92. 689-7390, 91 y 92. Y también quiero mandar un cordial saludo para todos mis amigos y amigas que en este momento nos están escuchando por la 1470M, que es la estación del radio. Un cordial saludo, mis amigos, para todos ustedes. Y también un cordial saludo para las personas que ahorita nos están mirando también por algún medio de algún canal de televisión, mis amigos. Desde aquí les mandamos un cordial saludo. Y también para las personas que tal vez por todo el mundo nos están mirando por medio de internet, que es www.montemaria.org. Un cordial saludo, mis amigos, para todos ustedes. Y así es, aquí seguimos con este bonito programa Testigo del Poder de Dios, y como les digo, le agradezco a Dios porque Él lo ha permitido que estemos aquí y seguir con esa misión, como les digo, de transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Quiero mandar un cordial saludo para las personas que ahorita nos están escuchando en este momento también, para María de Jesús Cruz, para Lucero de la Colonia Postal, un cordial saludo para ella y para toda su familia. También para Alejandra González, que no se pierde los programas, ya tiene mucho tiempo también escuchándolos, que Dios la bendiga a ella y a toda su familia. También un cordial saludo para Paco, que en este momento también nos está escuchando y no se pierde los programas. Un cordial saludo para la señora Delia, también para Luis y para Carla, su hija, también un cordial saludo. Que Dios la bendiga en su camino y que llegue con bien. Y así es, mis amigos, un cordial saludo también para Eliseo de la Colonia Guaycura, para don Toño y doña Isabel, para Manuel Castro Larios, para todos mis amigos de Jericó, un cordial saludo para todos ellos. Y aquí nos encontramos empezando este bonito programa, mis amigos, Testigo del Poder de Dios, en compañía del señor Rogelio, que cada mes nos acompaña pues para seguir con esa misión, con ese compromiso y pues transmitir lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Y como les hemos compartido y les he compartido este capítulo de Lucas 8:11, que dice: aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Entonces vamos a transmitir, vamos a compartir con ustedes la semilla. Espero que su corazón esté preparado para recibir esa semilla que es la palabra de Dios. Espero que su corazón no esté tan duro como piedra, o que, como dice la parábola del sembrador, que una parte de la semilla cayó sobre espinas y la sofocaron las espinas y no pudo dar fruto. Pues muchas veces cuando recibimos la palabra, las preocupaciones, los pendientes, los quehaceres sofocan esa palabra, esa enseñanza que escuchaste, y pues no puede dar fruto. Pero si tienes tu corazón preparado, yo creo que es algo muy importante para que esa semilla que es la palabra de Dios pueda dar fruto. Vamos a saludar a Vicente Romero de Otay, que nos habla. Saludos y bendiciones a Memo. Pide por todos sus necesidades. Claro que sí, Vicente. Un cordial saludo para toda tu familia también. Y también nos habla Estela Cortés del Dorado. Saludos para Memo. Pide oración por su salud, que el jueves la operan. Saludos de parte de Osvaldo. Claro que sí, un cordial saludo, y estarán mis oraciones. Tenga la confianza y la seguridad en Dios. Acuérdese en Mateo 19:26 que Jesús les dijo, Jesús mirándolos fijamente les dijo: para los hombres todo esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Tenga la confianza en Dios, no dude. Salmo 27:14 nos dice: confía en el Señor, ánimo arriba, espera en el Señor. Entonces hay que ponernos en las manos de Dios y en la voluntad de Dios, y la confianza también. Y también hay que tener una fe fuerte, una fe en Dios, y no dudar, sino tener esa seguridad y confianza
en el Señor, porque Él dijo en Mateo 28, 19, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, así que no estamos solos. Y así es, mis amigos, empezamos este bonito programa Testigo del Poder de Dios en compañía del señor Rogelio. Bienvenido, señor Rogelio, nuevamente a este bonito programa Testigo del Poder de Dios y seguir con esa misión, con ese compromiso, como nos dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pues qué bendición que desde aquí nosotros podamos compartir el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenido, señor Rogelio. Muchas gracias. Pues una vez más, a través de estos medios y por la gracia de Dios y para gloria de nuestro Padre Celestial, nosotros nos reunimos aquí con la Madre Maggie, que está de plácemes y de fiesta, con el señor Guillermo, que el Señor lo toma y lo hace un instrumento, y pues mírenme a mí, aquí también compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Es un gusto poder compartirla una vez más y esperando que esta palabra de Dios sea una semilla que entre en nuestros corazones y que rinda mucho fruto. Y que ese fruto sea permanente. Que lo que hoy vamos a compartir por medio del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo llegue hasta el interior de nuestros corazones y que en Él nos haga dar testimonio de Él, de su presencia en nuestros corazones. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, fíjense que hace algunos días en el grupo de las 3 de la tarde del Señor de la Misericordia, Laura Latorre, que ya estuvo aquí en el programa hace algunos programas, nos compartió algo que tenía como tema el sentimiento de culpa y toma la figura del apóstol San Pedro. Y es curioso porque pues es el apóstol que vamos a tomar el día de ahora para tratar de encontrar un mensaje que el Señor tiene destinado para nosotros. Estamos en el segundo domingo, o vamos a entrar en el segundo domingo de Cuaresma, y pues una vez más el objetivo, yo quiero insistir en esto, el objetivo es sanar, el objetivo es descubrirnos y llegar a ese momento en el cual resucitamos también nosotros junto con nuestro Señor Jesucristo, en ese domingo glorioso de resurrección que vamos a vivir y vamos a llegar a vivirlo a plenitud. Y en este tema que Laura nos compartía, a mí me encantó y por eso quiero compartir también parte de ello con ustedes. Toma el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, del 54 al 62. Ustedes lo pueden leer en su casa. Repito, Lucas 22, 54 al 62. Ya saben, es el pasaje en donde Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 61 dice lo siguiente, es el único que voy a darle lectura. Lo demás ustedes lo leen en sus casas. Dice así el versículo 61. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Palabra de Dios. El Señor fijó la mirada en Pedro. En ese momento en que las miradas chocan y se juntan, en ese momento Pedro rompe a llorar amargamente porque se da cuenta de su pecado. Es en ese momento en donde se da la conversión de Pedro. Fíjense que, yo no sé ustedes, pero muchos de nosotros vivimos con un sentimiento de culpa y no nos despojamos de él porque lo manejamos mal. Y a veces traemos tantas cosas cargando en nuestras espaldas, en nuestro interior, de un pasado que a pesar de que tenemos experiencias
de encuentro, de retiro, vamos al confesionario, por alguna razón no se separa de nosotros. Yo recuerdo cuando yo asistí a mi primer retiro, cuando tuve esa experiencia de encuentro, la semana del 4 al 10 de octubre de 1993, yo recuerdo que los 2 primeros días me caían mal y me molestaba la expresión de gozo y de paz de parte de los servidores en el retiro. Me molestaba, porque yo estaba pasando por un momento muy difícil. Entonces yo tenía ganas de gritarles y de decirles, pero ¿de qué se ríen? ¿Por qué muestran esa cara? Ayúdenme. Oigan, yo estoy pasando por una guerra interior tremenda. Estoy pasando por confusión, estoy pasando, estoy sufriendo. Tengo problemas muy fuertes. Quiero cambiar. Necesito cambiar. Y entonces venían algunas citas y confieso que las primeras citas igual sentí el impulso de gritarles, ¿yo para qué quiero saber de la Biblia en este momento? ¿Para qué quiero conocer la vida de los santos? ¿Por qué tengo que interesarme en el testimonio de otros? Si yo he venido aquí desesperado por la situación por la cual estoy pasando. Pero por ahí del final del segundo día, caí en cuenta que tenía que empezar por mí mismo. Tenía que empezar por lo más cercano. Tenía que descubrirme a mí mismo. Tenía que ser valiente y aceptar lo que yo estaba haciendo y lo que por mucho tiempo hice. Entonces me di cuenta que para librarme de ese peso, para librarme de esa carga, incluso para librarme del miedo que yo experimentaba, de la desdicha, de esa guerra que había en mi interior, necesitaba obligadamente al Espíritu Santo en mi corazón, al llamado Consolador. Entonces, descubrí en el tercer día que si quería manejar el sentimiento de culpa que había en mi corazón, por mí mismo no iba a ser posible. Yo no tenía las fuerzas suficientes para manejar ese sentimiento de culpa. Tenía urgencia de sentir a Dios en mi corazón. Entonces fue cuando recordé el primer tema que habla de Dios es amor. Esa es una frase que aquí decimos, Dios es amor y te ama. Y si ustedes se dan cuenta, no dice la palabra de Dios, Dios tiene amor. No dice así. Dice, Dios es amor, porque el verdadero amor es Dios, no el concepto equivocado que nosotros tenemos de lo que es el amor. Isaías habla del pecado y de las consecuencias del pecado, pero también dice que el Señor enjugará nuestras lágrimas. En el capítulo 25 del libro de Isaías, así dice. Dice, el pecado trae consecuencias, pero el Señor nuestro Dios enjugará nuestras lágrimas. Cuando el apóstol San Pedro se topa con la mirada de Jesús, entonces recordó todo lo que había pasado, otros encuentros, otras ocasiones en que él como protagonista también interviene siendo influenciado por otras fuerzas, pero sobre todo el peso del sentimiento de culpa no pudo con él.
Ya en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, Jesús hace todo un trabajo de sanación en Pedro. ¿Recuerdan cuando le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? 3 veces le pregunta, y Pedro rompe a llorar otra vez porque se da cuenta del porqué de esta pregunta, pero es porque Jesús quiere sanarlo, quiere sanar definitivamente su corazón. Entonces nosotros también requerimos ser sanados, porque en muchas ocasiones la carga que traemos, la traemos porque nosotros hicimos un mal juicio y porque no hemos ni siquiera investigar. Por eso digo que en esa ocasión me di cuenta que tenía que empezar por mí mismo, por estudiarme a mí mismo, por preguntarme a mí mismo, por investigarme a mí mismo y todos los eventos que habían sucedido en el curso de mi existencia. Nosotros como hijos de Dios, cuando nos acercamos a Dios, no sé si a ustedes les pase, ¿verdad? Pero miren, es extremo adjudicar todo lo que viene a nuestra mente, ya sea a Dios o al diablo. Eso es algo extremo, pero sí es cierto que en alguna ocasión, no sé si a ustedes les ha pasado, sí nos hemos cuestionado en si esto viene de Dios o viene del diablo. Entonces necesitamos pedirle a nuestro Padre Dios que nos mande el don del discernimiento, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones estamos ante esta encrucijada, ¿no? Pero créanme que la mayoría de ocasiones solo eres tú. Solo son tus experiencias, solo es la manera en cómo estás conduciendo tu vida. Yo tengo amigos y he conocido personas que, por ejemplo, me dicen: fíjate que no sé por qué se me hizo muy tarde, pero cuando salí al bulevar todos los semáforos en verde, dice. Dios intervino para que yo llegara bien temprano. Y entonces yo les contestaba de esta manera: y cuando se pongan todos los semáforos en rojo por tu irresponsabilidad y por no haberte ordenado, ¿qué vas a decir? ¿Que Dios está molesto contigo y ahí no intervino Dios? Es que no podemos dejar todo esto o creer que todo viene de Dios. En muchas ocasiones nosotros somos los responsables. Y son nuestras propias experiencias, es nuestro pasado, es lo que está en nuestra mente. Miren, el demonio entró primero en la mente de Judas. Ustedes recuerdan los pasajes. Uno de ellos es aquel pasaje en donde se rompe el frasco de perfume y Judas dice: pero hombre, si esto valía una fortuna, lo pudimos haber vendido. O cuando le ponen en los pies a Jesús, ¿no? Entonces, Él no estaba preocupado, dice la Sagrada Escritura, porque el valor y el uso que se le estaba dando al perfume. A él lo que le interesaba es porque él manejaba el dinero y pues de ahí sacaba billetes, ¿no? Entonces, el demonio entró primero en la mente de Judas, pero después entró en su corazón. ¿Recuerdan el pasaje del Evangelio donde dice que en el bocado entró el demonio en él? Entonces nosotros en varias ocasiones estamos ante esa encrucijada de qué es, de dónde proviene, sobre todo en oración, lo que estamos recibiendo. Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 15 al 19, se narra el pasaje en donde Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Lo recuerdan? Repito, Mateo 16, 15 al 19. ¿Quién dicen que soy yo? Después de las preguntas, entonces Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y escuchen la respuesta de Jesús. Dice, Jesús le replicó: feliz eres, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oigan, le dice: ay, con alegría, Pedro, estás escuchando a Dios. Esto que ha venido a ti viene de nuestro Padre Dios, viene de mi Padre. Entonces, ¿ahí quién le habló a Pedro? Ahí le habló Dios a Pedro. Pero solamente un poco más adelante,
es solamente, digamos, cuestión de minutos, y en su Biblia es cuestión de versículos. En el versículo del 22 al 23, otra vez Pedro, pero ahora a la inversa. Dice, versículo 22, estamos en el capítulo 16 de San Mateo, recuerden. Dice, Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederá tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, pasa detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Oigan, ese Pedro que estaba escuchando a Dios, apenas minutos después, y en la Biblia versículos después, ¿a quién está escuchando? A Satanás. Ojo con esto. En el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, que es el Evangelio del día de mañana, y lo acabamos de escuchar en misa con el Padre Jorge, aparece la narración de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Tabor. Y escuchen lo que dice del versículo 4 al 5. Dice así, 17, 4 al 5. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo, este es mi hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Pero Pedro está reaccionando y está diciendo algo. ¿Por qué fue la reacción de Pedro? La reacción de Pedro fue por él mismo. Se escuchó a sí mismo, dijo, levantemos 3 tiendas, Señor, ¿verdad? Y se está escuchando a sí mismo. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 16, en este pasaje dice que no sabía lo que decía. En otras versiones dice, lo dijo sin pensar. En este pasaje, ¿no? Lo que dice Marcos 9, 16, no sabía lo que decía. Entonces es Pedro hablándose a sí mismo y queriendo poner 3 tiendas para eternizar este momento. Entonces tenemos en la figura de Pedro, en la persona de Pedro, 3 ejemplos de tres orígenes de lo que puede venir a nuestra mente. Pero ¿cómo vamos a discernir de cuando es de uno o de otro o cuál es? Miren, tiene que ser exaltado nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que te desvía de la Santa Madre Iglesia, ojo, escuchen esto, todo lo que te desvía de nuestra Santa Madre Iglesia, todo lo que te desvía del mensaje de Jesucristo, todo lo que te desvía del amor al prójimo, no es de Dios. O es del diablo, o eres tú, que por tus problemas y por lo que existe en tu interior, estás escuchando algo que no es bueno. Todos sabemos que el sufrimiento es parte de nuestra vida. Dice el rezo, este valle de lágrimas, ¿verdad? Lo rezamos nosotros en el Salve. Pero nosotros, frente al sufrimiento, tenemos diferentes actitudes, ¿no? Hoy precisamente me tocó acompañar la caravana Provida y Profamilia y Propaz, y la dejé por ahí en galerías. Y cuando venía yo ahí, en medio de los carros de la caravana, recordé que tenía que compartir con ustedes un testimonio que se va a hacer más extenso por ahí el día lunes, de una hermana nuestra del grupo del Señor de la Misericordia. Y ella nos decía algo que vamos, es un ejemplo maravilloso, ¿no? de lo que sucede con nuestro interior y nuestra respuesta al sufrimiento. Nos decía que su mamá tuvo 18 hijos. Oigan, 18 hijos tuvo su mamá, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando, el dolor y el sufrimiento de una madre en el embarazo
al dar a luz, pues dicen que es tremendo. Yo ahí doy gracias a Dios porque fui hombre. Pero oigan, 18, ¿qué pasa con esta mujer? ¿Qué no se acordó del dolor que tuvo en el primer parto? Es que el dolor de una madre queda en el olvido por el amor que siente por el hijo que trae al mundo. Esto significa que no lo registra, no guarda en la memoria el dolor. Lo que guarda en la memoria es el traer esa vida al mundo y conocerla y verla. Pero el dolor tan tremendo que sufre, no lo registra, no lo memoriza. Si lo registrara y lo memorizara, oigan, pues no se volvía a embarazar. Y nosotros tenemos algunos dolores que también no registramos, no los memorizamos. Sin embargo, tenemos otros dolores que por prejuicios, en muchas ocasiones, los hacemos una carga, una culpa que no debemos cargar. Yo no sé en este momento cuál sea tu situación, amigo o amiga, hermano o hermana. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu condición. Tal vez puedes decir, yo sufro mucho, pero finalmente ni tú ni yo sabemos el sufrimiento de los demás, el sufrimiento de aquellos que están cerca de ti, porque todos pasamos por el sufrimiento. Pero debido al mal manejo de tu pasado, debido al mal manejo de esos recuerdos, de esas memorias que tú has registrado y guardado en tu interior, esto puede traer a ti resentimiento. Escucha esto, hermano, hermana, porque es importante. Esto puede traer a ti resentimiento, incluso odio. Y por no manejar adecuadamente tu pasado, complicarte la existencia para toda tu vida y todo el día, cada día de tu vida. De algo que tal vez ya sanaste, de algo que tal vez ya venciste, que por alguna razón tú no quieres soltar, tú no quieres abandonar, tú no quieres dejar. Incluso un sentimiento de culpa por algo que ya te perdonaron, por algo que ya confesaste, por algo que ya es parte de tu pasado y no tienes por qué traerlo al presente para seguir haciéndote daño. Entonces el resentimiento, incluso el odio, solo te daña a ti. Escucha esto, por favor. Si estás pasando por este momento, solamente te estás dañando tú. Cuando traes del pasado dolor, oigan, la sal y el limón se hizo para darle sabor a los alimentos, no para restregarlo en nuestras heridas. Y hay personas, disculpen lo que voy a decir, pero considero que hay algo de masoquismo en ellas, que seguido le refriegan el limón y la sal a sus heridas. Y son conscientes de ello, son conscientes de que están haciéndose daño, son conscientes de algo que ya no tiene por qué traerlo al presente y sin embargo lo siguen haciendo y siguen dañándose porque siguen dándole con el limón y la sal, restregando las heridas. Lo voy a decir de esta manera. Si tú tienes un gigante y si en tu vida tuviste un gigante que ya venciste, oye, ya lo venciste. ¿Por qué tienes que traerlo otra vez a tu vida
todos los días y volverlo a enfrentar. Ya no tienes por qué enfrentarlo. Puede venir a aparecerse en las mañanas, en las tardes, en tu vida, pero ya no lo enfrentes. Ya lo venciste. ¿Por qué lo tienes que enfrentar? Miren, la conversión y el cambio es una decisión. Es una decisión. Es un acto de voluntad. Tú quieres vivir diferente y ser diferente, hombre, sé tú mismo, sé tú misma. Reacciona. Escudriña qué es lo que ya no debe de estar en el presente y en tu vida y que te está haciendo daño y que está además dañando tu entorno. Esto es algo que tenemos que hacer todos, liberarnos de estas cargas. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, como nos dice al principio, que necesitamos cambiar y en realidad todos necesitamos un cambio. Y para que pueda haber ese cambio, es como nos compartió también estas palabras, que nos libremos de ese peso que llevamos. Porque muchas veces podemos traer ese peso de la soberbia, el peso de la ira, la pereza, la lujuria, la envidia, la gula, la avaricia. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar si llevamos esos costales de soberbia, de pereza? Es algo muy pesado. Entonces, ocupamos entregarle a Jesús esa carga para poder nosotros tener un cambio. En Mateo 11:28 nos dice Jesús: vengan a mí los que van cansados, que llevan pesada carga, que yo os aliviaré. Los que quieran, no te está obligando, pero Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Y como nos dice también señor Rogelio, que ya yo no tenía las fuerzas. Muchas veces podemos decir así: yo no tengo las fuerzas. Claro, nosotros no podemos hacer nada sin ayuda de Dios. Pero Jesús nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo hacer en aquel que me fortalece. Y quien nos fortalece es el Señor. También nos dice para saber discernir sobre el pecado, sobre lo bueno y lo malo. Entonces, en primera de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, nos dice: mira, hoy pongo delante de ti la vida, el bien, la muerte o el mal. Entonces, ya nosotros podemos discernir entre el bien y el mal. Ya sabemos de dónde viene el mal. Y hay que aprender a hacerlo a un lado. Porque ustedes saben que en primera de Pedro, del 5 al 8, nos dice que el demonio está como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es todo lo que está en contra de Dios. En Romanos 12:21 nos dice: no te dejes vencer por el mal, sino más bien derrota al mal con el bien. Y es una enseñanza muy bonita. Hay que agarrarnos del bien y el bien viene del Señor. Ahora, como nos dice algo parecido, si viene de Dios o si viene del diablo. Ya ahorita el capítulo que les compartí, y se los vuelvo a compartir otra vez, porque si viene de Dios y viene del diablo, es para que tú tengas la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y vuelvo a repetirles, primera de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, que nos dice: mira, hoy pongo delante de ti la vida, el bien, la muerte o el mal. Entonces, hay que tratar de aprender con humildad y con sencillez, como dice Jesús, Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Vamos a dedicarle a Madre Maggie las mañanitas, que Dios le siga permitiendo seguir con esa misión, con ese compromiso en el caminar de Jesús, y que le dé más regalos de más años para poder seguir en ese servicio que ella está haciendo, en este aprendizaje para prepararse más espiritualmente y seguir con su bonita vocación. Pues miren, el objetivo es sanar. Lo decía en el inicio de nuestra cita aquí ante estos medios. El objetivo es sanar. Tenemos la oportunidad. ¿Recuerdan la ocasión anterior que nos congregamos? Esta Cuaresma es una nueva oportunidad que el Señor nos da para descubrirnos a nosotros mismos,
Debemos ser conscientes de que un pecadito, y lo digo así con toda intención, un pecadito nunca se queda pequeño, nunca. Y nosotros estamos invitados en esta Cuaresma, primero a recordar, haciendo un escrutinio, ¿no?, de nosotros mismos. Primero a recordar. En segundo, a confiar en la misericordia de Dios, porque la conversión y la misericordia de nuestro Padre Dios van de la mano. Van de la mano. No hay conversión del pecador si no hay misericordia de Dios. El otro paso es arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento. Arrepentirnos de la vida que hemos llevado. Pues el día de ayer platicaba yo con alguien y tocamos el tema de la guerra y del caso tan sonado del fútbol en el estadio de la Corregidora en Querétaro. Y se molestó porque le dije que la verdad es que la culpa es de todos. Nosotros como individuos, nosotros como creación de Dios, estamos fallando. Nosotros también somos responsables de la violencia que existe en el mundo. Sociedad, gobiernos, poderes de la tierra, todos somos responsables. Entonces, nosotros debemos arrepentirnos de la vida que estamos llevando. Y debemos abrir nuestro corazón para recibir las gracias y el perdón de nuestro Padre Dios. Entonces recuerden, primero es recordar. Segundo, confiar. Tercero, arrepentirse. Y cuarto es recibir. Ser conscientes de que el amor de Dios llega a nuestro corazón porque Dios es amor. Y su misericordia está siempre ahí. Lo que necesita y lo que Él pide es el arrepentimiento. Que el pecador se convierta. Entonces, si tú estás viviendo algo difícil, si hay en tu vida algo que te esté impidiendo vivir como tú deseas vivir, hazlo a un lado. Nuestro Señor Jesucristo pagó. El profeta Isaías dice que tomó nuestras dolencias y cargó con nuestros dolores. Entonces hay cosas que a lo mejor vienes cargando desde hace muchos años y que por no investigarlas y por no descubrir la verdad, por un prejuicio que te hiciste, te haces responsable de ello y no eres culpable. Tú no eres culpable, no tienes por qué estar viviendo de la manera que estás viviendo. No eres culpable. Voltea hacia la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No puedes quedarte estancado, estancada. Tienes que avanzar. Tienes que ascender, crecer. Pero no estancarte y no seguir en el estado en el que estás. Hay que observar ese hecho. Hay que descubrir el origen de ese hecho. Y hay que vencerlo. Y repito, si ya lo venciste una vez, ¿por qué sigues enfrentándolo? Solamente sé consciente de que ya lo venciste. Quiero concluir con esto. Debes descubrir qué es lo que guía tu vida. ¿Qué es lo que en este momento está guiando tu vida? ¿El resentimiento? ¿El odio? ¿El buscar un ideal o algo que no está de acuerdo o acorde con lo que tú te imaginas o con lo que tú has idealizado? A muchos sí los guía el resentimiento, a muchos el odio y a otros el sentimiento de culpa. Pero aquello que te hizo daño, los que te hicieron daño, aquel daño que tú hiciste en el pasado, ya no pueden ni puede hacerte daño en el presente.
a menos que tú te aferres a seguir viviendo ese dolor y que te aferres a seguir teniendo ese sufrimiento. La cruz de Jesucristo tiene todo eso y el Señor pagó todas nuestras culpas para que tú y yo nos declaráramos libres. Por supuesto que hay que arrepentirse, por supuesto que hay sufrimiento, pero también hay confianza y debemos ser conscientes de que el amor de Dios y su misericordia solo hay que abrir el corazón para recibirlo. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, sobre todo la confianza en Dios, como el pasaje Salmo 27:14 que nos dice, confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor. La confianza siempre en el Señor y espera, porque Él es quien puede decidir un tiempo largo, un tiempo corto, pero siempre la confianza en el Señor. Y también, como nos dice el señor Rogelio, como dice, el objetivo es también sanar, pero para sanar, acuérdate que no se quede en tu corazón el resentimiento, las tristezas, los corajes, las desilusiones, porque eso va a impedir que tú sanes. Muchas veces podemos traer nuestro corazón hecho pedazos, destrozado, pero fíjate en el Salmo 147, versículo 3, Jesús nos dice, sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Entonces, ten la confianza en el Señor, ponte en las manos del Señor y dile, aquí estoy, me pongo en tus manos. Y déjate moldear, como nos dice en Siracides 33:13, como barro en manos del alfarero, estamos los hombres en las manos de aquel que nos ha creado. Trata a cada cual como mejor lo estima. Entonces, vamos a ponernos en las manos del Señor con humildad y sencillez y esperar la voluntad de Él. No, que no entre en nuestra vida la soberbia, porque cuando entra la soberbia hacemos a un lado a Dios. Siracides 10:12, el comienzo de la soberbia es apartarse de Dios y no tomar más en cuenta a su Creador. Adelante, señor Rogelio. Pues sí, creo que ya nos queda poco, ¿verdad, señor Guillermo? Sí, 4 minutos. Bueno, miren, voy a dar un adelanto de lo que ojalá que ustedes nos hicieran llegar sus comentarios, nos hicieran llegar pues hasta sus peticiones, podemos tocar algún tema. Me gustaría tratar la siguiente ocasión que el Señor nos congregue sobre los profetas. Hay 16 profetas, son 16 libros que aparecen en la Sagrada Escritura de los profetas. De ellos, 4 son llamados profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y hay 12 profetas llamados menores. Los mayores se les llama mayores no por importancia, sino por la cantidad que escribieron o lo grande de los escritos en comparación con los otros. De estos 4 profetas mayores, el profeta Isaías, en su libro, se divide en 3 partes. Ustedes lo pueden constatar en su Sagrada Escritura. Del capítulo 1 al 39 se conoce como el Isaías. Del capítulo 40 al 55 se conoce como Deutero Isaías. Y del capítulo 56 al 66 como Trito Isaías. Es un solo libro, el libro de Isaías. 66 capítulos, pero está dividido en 3 partes. Ustedes lo pueden ver en su Sagrada Escritura si tienen una Biblia de estudio como la de América, la de Latinoamérica o la de Jerusalén, que abren el libro de Isaías y en los espacios que estoy mencionando de los capítulos hay divisiones y hay una introducción para cada uno de ellos. Y ahí está muy explicado esto de los 3 libros. Entonces, ¿por qué? Pues porque está escrito en diferente tiempo. Primero Isaías antes del destierro, segundo Isaías durante el destierro y tercer Isaías después del destierro. Está Jeremías y está Ezequiel, que escriben durante el destierro. El libro de Daniel
fue incorporado y tomado en cuenta como profeta mayor hasta hace no mucho. En un principio, de hecho, en la Biblia judía, el libro de Daniel aparece dentro del grupo que se llama como otros escritos. Entonces, esto es como para dar un poquito, una probadita de lo que podemos ver en nuestra siguiente reunión. Señor Guillermo. Así es, mis amigos, hemos llegado al final de este bonito programa. Si Dios lo permite, para el próximo sábado estaremos nuevamente. Y recuerden algo bien importante: valora a quien te dedica su tiempo, te está dando algo que nunca recuperará. Y el Salmo 4:9 nos dice: en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tu, Señor, me das seguridad. Y recuerden algo bien importante que todos sabemos: Dios es amor y te ama. Yo soy testigo del